Hola, la cartilla que les voy a presentar hoy es la de finanzas, ingresos, costos y gastos. Entender que en la cartilla vamos a mostrar toda la importancia de la educación financiera en lo que tiene que ver con el conocimiento de los emprendedores, de lo que significan todos los productos financieros, entender cuáles son sus costos, qué beneficios tienen en el sentido de poder obtener de ellos algunas ventajas y adicional pues que conozcan todo el tema de un flujo de caja, poderlo elaborar, poder mirar aspectos significativos del negocio como lo que tienen que ver con los costos, gastos, poderlos racionalizar para así poder mejorar su margen de utilidad y lo que se espera en un emprendimiento. Es importante que los emprendedores tengan unas buenas prácticas en el manejo del flujo de efectivo, ya que nos permite una proyección adecuada para la toma de decisiones y también se ayuda en cuanto a lo que es el manejo del efectivo si en algún momento tienen sobrantes o faltantes, saber qué hacer en ellos. Esta cartilla está dirigida para esos emprendedores que bien están constituidos formalmente como comerciantes a través de una persona jurídica, de una sociedad comercial o personas naturales o aquellos que en el futuro quieran emprender y que se cataloguen como microempresas. Asumir el reto de una planeación financiera responsable que apropie el manejo financiero del negocio es vital para los emprendimientos. Hay un concepto primordial y es en cuanto a la educación financiera que todos los ciudadanos deberíamos conocer, deberíamos entender para así poder también ligar esos riesgos que se asocian a todos los productos del sector financiero. En cuanto a elementos importantes de la educación financiera, tenemos unos elementos asociados a todo lo que es las entradas y salidas del efectivo. Encontramos actividades que pueden estar ligadas con la operación del negocio, que es lo vital, la fuente vital de ingresos de la empresa, así como lo que implica toda la generación de esas salidas para poder operar el negocio o la actividad. En el efecto de lo que tiene que ver con las actividades de inversión son todas aquellas que contribuyen a generar los ingresos, pero que adicional permiten desarrollar proyectos futuros y que en alguna microempresa pues sería un ejemplo cuando se adquieren esas máquinas, cuando se adquieren esos elementos, muebles, enseres, cuando igual tenemos un sobrante de dinero y adquirimos esas inversiones pensadas en un vencimiento y considerando pues que están ligadas a poder llegar a obtener un beneficio. En el efecto de financiación, pues financiación es vital para las empresas, para los emprendimientos, puesto que permiten aumentar el tamaño de la empresa, permiten mejorarlo. Entendemos como financiación también el aporte mismo que hacen los propietarios, que hacen los emprendedores, cualquier préstamo que haga el propietario del negocio, así como cuando solicitamos esos préstamos en el sector financiero. Y asimismo, pues en el tema de un flujo de efectivo también tenemos que considerar unas salidas de efectivo, lo cual estaría ligado en el tema de todos los préstamos bancarios. Es vital conocer el sistema financiero, entender de que en algún momento todo lo que recibimos no lo gastamos y tenemos una buena cultura financiera, entonces puede quedarnos un excedente de dinero, el cual normalmente nosotros podemos llevar a estas entidades a abrir unas cuentas de ahorro, a abrir unos productos que se conocen como las actividades de captación de las entidades financieras. Y si a su vez necesitamos financiar nuestros negocios, nuestras actividades, pues ¿qué requerimos? Vamos a requerir de este sistema financiero unas actividades de colocación que nosotros las entendemos, todos los usuarios las entienden como los créditos, la financiación. Es importante que los emprendedores tengan claridad y es que cuando recurrimos al sector financiero tenemos que velar porque cuando tocamos la puerta de ese sector sean en entidades vigiladas y que estén reguladas bajo lo que es la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Economía Solidaria en el caso de aquellas organizaciones cooperativas. En el tema de establecimientos de crédito podemos encontrar muchos establecimientos de crédito. Podríamos tener establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras.
En el aspecto de pronto más importante están los establecimientos bancarios, aquellos que nos ofrecen productos de captación, CDTs, cuentas de ahorro, cuentas corrientes o productos de colocación, que serían todas las operaciones de préstamo. Hay otras sociedades que son las sociedades de capitalización, en las que ellas nos pueden ofrecer un producto de captación, que serían las cédulas de capitalización. Para un emprendedor podría ser una forma de poder guardar un recurso gradualmente pensado en una necesidad de pagar algo en el futuro. Hay un ejemplo que puede ser el pago de las cesantías de los empleados, cuya vigencia normalmente es anual, cada año, y las empresas pueden ir ahorrando mensualmente o provisionando ese valor. Otras sociedades muy importantes con las que se cuentan en el sistema financiero son las sociedades de servicios financieros. Entre ellas están las sociedades fiduciarias, los almacenes generales de depósito, las sociedades administradoras de pensiones y cesantías y las sociedades de intermediación cambiaria y servicios financieros especiales. De estas podemos resaltar las sociedades fiduciarias, las que nos ofrecen algunos productos también de captación, nos permiten administrar bienes y servicios. Y otras de las entidades que normalmente los emprendedores pueden usar serían todas las sociedades de intermediación, en el caso de recaudos, de pagos, de giros, de transferencias. El importante pues que ustedes tienen que entender que cuando tenemos un dinero disponible, utilizamos todos esos productos de captación. Cuentas de ahorro, cuentas corrientes, fondos fiduciarios, pero si el dinero lo necesitamos inmediatamente, no podríamos abrir un producto pensando en el tiempo, pensando en un largo plazo. Es así que nosotros debemos manejar el tema del riesgo, asociado que siempre el riesgo debe ser un riesgo moderado para efecto de poder hacer una inversión. Otro aspecto importante es que debemos conocer cuáles son los costos asociados a todos los productos financieros. Es obligación de los establecimientos bancarios entregarnos todos los costos. ¿Qué serían costos? Costos de cuota de manejo, costos de retiros, costos de transferencia y demás. Importante que entendamos pues que siempre nosotros somos los que tenemos que hacer ese análisis en cuanto a todos esos beneficios, a todos esos riesgos, a qué nos piden las entidades financieras, y en cierta medida pues tenemos que tener una adecuada información financiera, una adecuada cultura financiera. Importante saber de que la superintendencia publica unas tasas de crédito, y cuando nosotros accedemos a estas entidades vigiladas, pues estaríamos en una actividad regulada cuyas tasas de interés no van a ser excesivas, y como emprendedores nos conviene estar tomando esos créditos, tomando esa posibilidad a través del sistema financiero. Hay unos derechos y deberes que tenemos todos los usuarios del sistema financiero, y deben ser ustedes muy pendientes. La cartilla incluye todos estos aspectos. Recibir un trato respetuoso es un derecho, por ejemplo. Conocer el contenido de los contratos que estamos firmando. También podemos presentar peticiones, quejas, reclamos, y si cancelamos los créditos a tiempo, pues no nos deberían estar cobrando una multa o una penalidad. En cuanto a los deberes, nosotros tenemos un deber, y es estar consultando a aquellas entidades que están vigiladas por la superintendencia. También conocer los productos que son ofrecidos por las entidades, cuáles son sus condiciones y demás, y también pues tenemos que leer esos términos y condiciones e informarnos sobre los mecanismos en el caso de hacer una solicitud por una queja o una petición. Hay otro elemento fundamental, y es que hay un aspecto en cuanto a protección y seguros que el emprendedor pues tendrá que mirar. Dado su negocio, esto permite mermar una incertidumbre asociada a un riesgo. Por ejemplo, tenemos productos financieros que pueden ser obligatorios, serían los seguros de vida en créditos, los seguros de accidentes SOAT si contamos con vehículo, entre otros. La decisión de tomar un seguro pues va a depender del emprendedor y qué quiere a nivel de minimizar el riesgo.
Otro aspecto son los mecanismos de protección al consumidor, donde nosotros como usuarios financieros, si tenemos alguna queja, algún reclamo, tenemos tres instancias. Una primera instancia, recurrir directamente a la entidad financiera. Una segunda instancia es enviarle una queja al defensor del consumidor financiero. Cada entidad cuenta con uno de ellos y nos deben informar cuál es su información de contacto, y si ya no podemos tener una solución efectiva a nuestro reclamo, una tercera instancia sería ir a la superintendencia financiera a través de ese mecanismo, donde ellos pueden actuar como juez y dirimir en una demanda, dirimir en un proceso y poder en algún momento nosotros obtener un beneficio. Nuestra cartilla incluye unas preguntas, los cuales los deben poner a ustedes a reflexionar en los siguientes aspectos. ¿Tienen conocimiento sobre su información financiera? ¿Cuentan con el conocimiento de los productos y servicios que ofrecen las entidades de establecimientos bancarios? ¿Conocen la capacidad económica que ustedes tienen? ¿El dinero les alcanza para lo que necesitan? ¿Realizan compras o pagos innecesarios? ¿Eligen o hacen una buena elección de todos los recursos financieros? ¿Están bajo su control las finanzas? El comportamiento de las deudas siempre deben estar asociadas a lo que poseemos. Entonces, bien interesante pues, porque tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Cuáles son los costos asociados a los productos que manejamos en establecimientos financieros? Conocemos las tasas asociadas a las cuentas de ahorro, a los préstamos, y cuáles seguros deben ser necesarios para nuestra actividad financiera. Otro aspecto a considerar en la cartilla que ustedes van a encontrar es la información financiera. Esta es la fuente principal del conocimiento del negocio, del estado, situación financiera de todos los emprendedores. También importante recalcar que todos los que están siendo comerciantes, de acuerdo con el Código de Comercio, están obligados a llevar una contabilidad. La idea es que cuando nosotros consolidamos todas las operaciones del negocio, podríamos obtener la información financiera. En Colombia hay una ley, que es la Ley 1314 del 2009, y un decreto que regulan todo el efecto de los microempresarios y entender cuáles son los estados financieros. Lo que les estoy mencionando se refiere solo a microempresas. Estos estados financieros que son obligatorios es el primero, el estado de situación financiera o balance general, y el estado de resultados. En cuanto al estado de situación financiera, nos incluyen tres elementos: el activo, el pasivo y el patrimonio. El activo es el recurso que controlan los emprendedores, de los cuales obtienen unos beneficios económicos. En la cartilla encontrarán todo el listado de los activos, los posibles activos que puede tener un negocio. Los pasivos son todas las obligaciones con las que el negocio se financia, que implica deudas, que implica obligaciones, bien sea con terceros, con los empleados y demás. Y el patrimonio es el valor que nos queda una vez tenemos los activos, descontamos los pasivos, y lo que ya nos queda es lo que consideramos patrimonio. Y en la cartilla pues encontraremos el detalle de todas las cuentas que conforman este elemento. El estado de resultados tiene dos elementos principales, que serían los ingresos y los gastos. Dentro de estos gastos se pueden connotar los costos también. Los ingresos es todo lo que nosotros obtenemos por el desarrollo de nuestra actividad, o también cuando tenemos una propiedad y la rentamos y hay un arrendamiento, pues ese sería un ingreso que podemos obtener. Los gastos son esas salidas, todos esos valores en los que incurre un emprendedor para poder realizar su operación o su actividad. En la cartilla también hay un aspecto, y señalamos pues con detalle cada uno de estos elementos. Es importante que ustedes entiendan que la información financiera debe estar a tiempo. Conocer esta información nos permite tomar decisiones, y contestarnos los siguientes interrogantes permitiría saber qué tanto nosotros necesitamos mejorar este conocimiento. Y en ese aspecto pues preguntarnos si conozco mi información financiera, cada cuánto la reviso, me permite tomar decisiones esta información,
cuáles son mis activos, me están generando un beneficio económico, cuáles son las deudas que tiene el negocio, cuánto es mi patrimonio, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis costos de venta, costos de producción, cuáles son mis gastos y en última saber pues si conocemos el resultado, si nuestro negocio está generando una utilidad o está generando una pérdida. Un tercer aspecto que vamos a encontrar en la cartilla es el flujo de caja. Es importante para el emprendedor conocer cómo se comporta el manejo del dinero. En el caso del flujo de caja, pues en la cartilla van a encontrar unos elementos que van a describir todas las actividades de operación, inversión y financiación y entender pues la importancia de poderlo realizar. Un flujo de caja debería estarse realizando en una periodicidad de tiempo, dependerá de cada empresa, podría ser mensual, podría ser semanal, podría ser quincenal o podría ser anual. La importancia del flujo de efectivo es que al final nosotros cuando obtenemos un resultado podemos entender que si el flujo de caja es positivo, quiere decir que podemos tener unos sobrantes y poder determinar con ese sobrante qué hacer, enfrentar situaciones inesperadas, hacer inversiones o en algún momento cancelar las obligaciones. Si nuestro resultado del flujo de efectivo fuese negativo, serían faltantes de dinero que necesitamos, entonces lo que debería hacer un emprendedor es revisar si debe racionalizar esos costos, esos gastos, si contamos con una inversión que nos ayude de pronto a reponer ese efecto negativo o si en algún momento necesitamos recurrir a unos préstamos. La cartilla incluso incluye un paso a paso de cómo se elabora un flujo de efectivo, hay un detalle. Esperamos que con ese trabajo práctico ustedes lo puedan desarrollar. Son unos pasos que están considerados. También hay un modelo de flujo de caja que se ha planteado de forma mensual, donde hay un detalle que les permitirá a ustedes poder elaborar sus flujos de efectivo. Igualmente, pues contestar estas preguntas son importantes para entender la importancia de lo que es el flujo de caja. Elaboro mi flujo de caja, con cuánta periodicidad, cuánto dinero tengo disponible, cuáles son mis entradas de efectivo en un periodo, cuáles son mis salidas de efectivo en ese mismo periodo, tengo sobrantes de efectivo, genera faltantes de efectivo, qué decisiones debo tomar si se presentan los anteriores. Son algunas de las preguntas que deberíamos hacernos. Un cuarto elemento que está incluido en la cartilla es la financiación. La financiación de los negocios permite una adecuada operación y crecimiento del mismo. Se resalta la importancia de la necesidad de los recursos, pero también del uso que le demos a los recursos. Es importante que el emprendedor siempre entienda que cuando nos financiamos estamos mejorando nuestro negocio. En esta cartilla encontramos algunos tipos de crédito que pueden tener los microempresarios y los requisitos para optar por esos préstamos. Importante saber que los requisitos dependen de cada entidad financiera. No tener demasiado endeudamiento es un aspecto de importancia donde al momento de solicitar los recursos también deberíamos pensar que es para capital de trabajo, para compra de activos productivos, para mejoras de locales. Otro elemento es que nos van a considerar ciertos aspectos como la antigüedad, si nuestra empresa está formalizada, si no, pues habrá que verificar de acuerdo con otros elementos, pero son detalles muy puntuales de cada entidad financiera. ¿Qué características se deben tener en cuenta para tomar un préstamo? El plazo, que es el tiempo en el cual nosotros vamos a pagar nuestras obligaciones, el valor que vamos a solicitar, los seguros que están obligatorios en algún momento cuando se toman los préstamos, qué comisiones nos van a cobrar, cuáles son las tasas de interés, entre otros aspectos que debe considerar un microempresario. Los tipos de crédito, microcréditos, que ya cuentan ustedes con una cartilla muy detallada donde van a ver todos esos aspectos. Créditos comerciales, que son créditos para aquellas microempresas que ya cuentan con una antigüedad. En promedio la tasa oscila entre el 1.8% mensual. Créditos de consumo que están destinados para cualquier destino, en el sentido de que la persona lo puede utilizar para lo que necesiten, no están ligados a cierta actividad. La tasa promedio es un crédito más costoso, oscila en el 2% mensual, y siempre analizar los beneficios que están relacionados en estas entidades financieras y poder nosotros tomar la decisión más adecuada. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos?
He solicitado créditos y recuerden que en el sistema financiero tradicional o formal tengo alguna necesidad de capital de trabajo o de inversión para mi negocio, cuento con recursos propios o debo financiarme con recursos externos, conozco todos los cobros que están asociados a los préstamos, me cobran valores adicionales cuando solicito préstamos y reviso las condiciones de otorgamiento de los mismos. Un quinto elemento son los costos y gastos, la importancia del emprendedor de conocer todos los gastos asociados a la actividad resulta ser una herramienta necesaria para la toma de decisiones de la microempresa y puesto que esto afecta de forma positiva o negativa en cuanto al rendimiento. En el caso de los gastos, pues están asociados a las actividades del negocio, bien sean por actividades administrativas, de ventas, todo lo que tiene que ver con poder llevar a cabo esa prestación o esa venta del producto. Los costos, como se ha indicado, pues son valores que están asociados a poder prestar estos servicios. Existen costos de producción, comercialización y prestación de servicio. En el caso de la producción, pues tiene que ver con todas las empresas que se dediquen a manufacturar un producto. Hay un ejemplo en la cartilla, en el caso de una panadería pensaríamos que son costos de producción, la harina, los huevos, el azúcar, la leche, todas aquellas materias primas que hacen parte de ese producto. También el uso de los equipos, hornos, batidoras, servicios públicos, arrendamiento, entre otros. En el caso de los costos de comercialización, para aquellas empresas que compran y venden, pues el costo de comercialización sería el valor a los precios de las unidades que están comprando. Y la prestación de servicios serían los costos asociados a esos insumos que se requieren para poder prestar el servicio. Un elemento fundamental en los gastos, pues entender que hay gastos administrativos, gastos financieros, gastos de venta, poderlos racionalizar, poder entender qué tanto nosotros debemos mejorar en estos aspectos porque podemos ser competitivos dada ese valor o ese precio de venta que hay que establecer. En la medida en que nuestros costos se reduzcan, pues vamos a obtener un mejor rendimiento. La cartilla incluye unas preguntas vitales para entender nuestra actividad económica y es que debemos identificar cuáles son los costos asociados a la actividad de negocio, cuáles son esos gastos, cómo podemos disminuirlos, el cual nos permitirá pues, tener una adecuada salud financiera y mejorar nuestro emprendimiento y nuestros negocios. Los invito a que la lean, a que se apropien de ella y quedamos atentos para poder en las capacitaciones brindar elementos adicionales.